Un bus de datos es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información relevante. Para la informática, el bus es una serie de cables que funcionan cargando datos en la memoria para transportarlos a la unidad central de procesamiento o CPU. En otras palabras, un bus de datos es una autopista o canal de transmisión de información dentro de la computadora que comunica a los componentes de dicho sistema con el microprocesador. El bus funciona ordenando la información que es transmitida desde distintas unidades y periféricos a la unidad central, haciendo las veces de semáforo o regulador de prioridades y operaciones a ejecutar. Funcionamiento. Su funcionamiento es sencillo. En un bus, todos los dispositivos, nodos que los componen reciben datos indistintamente. Aquellos a los que estos datos no son dirigidos los ignoran, y en cambio, aquellos para los cuales los datos tienen relevancia los comunica. Tipos de buses. Existen distintos tipos de buses. El bus de direcciones, por ejemplo, vincula el bloque de control de la CPU para controlar datos durante procesos de cómputo. El bus de control, por otro lado, transporta datos respecto de las operaciones que se encuentran realizando en el CPU. El bus de datos, propiamente dicho, transporta información entre dispositivos de hardware como teclado, mouse, impresora, monitor y también de almacenamiento como el disco duro o memorias móviles. Buses de datos. Un bus de datos es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información relevante. Lleva los datos que es necesario enviar de un elemento a otro. Puede ser bidireccional. Existe un bus de datos interno, ejemplo, entre el microprocesador y la memoria, y uno externo, entre la computadora y sus periféricos. Buses de dirección. Es aquel que envía datos de un componente a otro, gracias a que cada uno de estos tiene una dirección única dentro del sistema. Línea de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de memoria, del dato o dispositivo al que se hace referencia. Buses de control. Un bus de control gobierna el uso y acceso de las líneas de datos y de direcciones. Como estas líneas están compartidas por todos los componentes, tienen que proveerse de determinados mecanismos que controlen su utilización. Las señales de control transmiten tanto líneas como información de temporización entre los módulos. Mejor dicho, es el que permite que no haya colisión de información en el sistema. En otras palabras, un bus de control son hilos que transportan señales de control, dan información del estado de ciertos componentes. La dirección del flujo de la información controla el momento en que suceden ciertos eventos de manera que no haya choque de datos, transmiten señales de interrupción, etc. Problema. Cuando queremos conectar un gran número de dispositivos a un mismo bus, nos encontramos con dos problemas fundamentales. 1. Disminución del rendimiento global del sistema. Aumenta el retardo de propagación de las señales. El bus debe tener mayor longitud para soportar mayor número de dispositivos. El bus puede actuar como un cuello de botella. Si la demanda de la transferencia es mayor que la capacidad del bus, los dispositivos deberán esperar mucho tiempo para poder transmitir. La diferencia de velocidad de los dispositivos afecta negativamente al rendimiento global. 2. Incompatibilidad del bus con los dispositivos. Existen dispositivos de entrada y salida diseñados para un determinado bus, que son incompatibles con otros computadores que utilizan un bus distinto. Solución ideal: que todos los computadores utilicen un estándar de bus uniforme. ¿Cuál es el problema? Cada fabricante diseña sus propios buses optimizados para sus arquitecturas, por lo que es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Solución a ambos problemas: utilizar una jerarquía de buses en lugar de un único bus. Para eso explicaremos con el siguiente ejemplo. Ejemplo de jerarquía de buses. Como se puede apreciar, esta es una jerarquía de buses. Está
implementada por un bus local y bus de sistema. Estos se caracterizan por ser buses rápidos, cortos, buses propietarios no estándares, optimizados para la arquitectura, número fijo de dispositivos de prestaciones conocidas. Bus de expansión. Son buses más largos y lentos, bus abierto, estándar, accesible por el usuario, número indeterminado de dispositivos de distintas prestaciones. Y un interfaz bus o bus de interfaz, que es el que adapta las velocidades de ambos buses y convierte las señales de un bus a otro, importante para la comunicación. Ventajas de la jerarquía de buses. El bus local entre el procesador y la caché aísla el tráfico de entrada y salida del procesador. Se puede transferir información entre la memoria y la entrada y salida sin interrumpir la actividad del procesador. El bus de expansión reduce el tráfico en el bus del sistema. La transferencia entre caché y memoria principal se pueden realizar de forma más eficiente. Se puede realizar una transferencia de memoria caché a memoria principal al mismo tiempo que el interfaz recibe datos desde un dispositivo de entrada y salida. Y se elimina el problema de la incompatibilidad. El bus local y del sistema pueden ser propietarios, no estándar, y están optimizados para cada arquitectura particular. Los buses de expansión son buses estándares o abiertos, ISA, EISA, PCI, WME, etc. Líneas de buses, constituidos usualmente entre 50 y 100 líneas. Cada línea se le asigna un significado o una función particular. En todo ello, las líneas se clasifican en tres grandes grupos. La primera, línea de datos, línea de direcciones y línea de control. La línea de datos proporciona un camino para transmitir datos entre los módulos del sistema. El conjunto de estas líneas se llama bus de datos. Línea de direcciones, para designar la fuente o el destino del dato situado en el bus de datos. La línea de control, controlan el acceso y el uso de las líneas de datos y de direcciones. Una transmisión dada en un canal de comunicaciones entre dos equipos puede ocurrir de diferentes maneras. Estas se caracterizan por el tipo de transmisión, la dirección de intercambios, el método de transmisión, el número de bits enviados simultáneamente y la sincronización entre el transmisor y el receptor. Existen tres tipos de conexiones: conexiones simples, semidúplex y dúplex totales. Una conexión simple es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones, por ejemplo, desde el equipo hacia la impresora o desde el ratón hacia el equipo. Una conexión semidúplex, a veces también denominada conexión alternativa, es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexiones, cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de conexiones hacen posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea. Una conexión dúplex total es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así, cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos, si es que ésta está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión. Transmisiones en series y paralelos. Este tipo de transmisiones se refiere al número de unidades de información o bits elementales que se pueden traducir simultáneamente a través de los canales de comunicación. La conexión paralela. Las conexiones paralelas consisten en transmisiones simultáneas de n cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales. Un canal puede ser, ejemplo, un alambre, un cable o cualquier otro medio físico. La conexión paralela en equipos de PC se requieren generalmente más de 10 alambres. Esos canales pueden ser n líneas físicas, en cuyo caso cada bit se envía en una línea física, el motivo por el cual en un cable paralelo está compuesto por varios alambres dentro de una cinta. En una línea física dividida en varios subcanales, resultante de la división del ancho de la banda. En este caso, cada bit se envía en una frecuencia diferente.
Debido a que los alambres conductores están uno muy cerca del otro, en el cable de la cinta puede haber interferencias, particularmente en las velocidades y degradación de la calidad de la señal. Conexiones en serie. Una conexión en serie se transmite un bit por vez a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos entrantes en datos seriales y el receptor necesita hacer lo contrario. Estas operaciones son realizadas por un controlador de comunicaciones, normalmente un chip UART, que es Universal Asynchronous Receiver Transmitter. El controlador de comunicaciones trabaja de la siguiente manera. La transmisión paralela en serie se realiza utilizando un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento, que trabaja conjuntamente con un reloj, desplazará el registro hacia la izquierda y luego transmitirá el bit más significativo y así sucesivamente. La transmisión en serie paralela se realiza casi de la misma manera utilizando un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento desplaza el registro hacia la izquierda cada vez que recibe un bit y luego transmite el registro entero en paralelo cuando está completo. Transmisión síncrona y asíncrona. Debido a los problemas que surgen con una conexión de tipo paralela, es muy común que se utilicen conexiones en serie. Sin embargo, ya que un solo cable es el que transforma la información, el problema es cómo sincronizar al transmitir al receptor. En otras palabras, el receptor no necesariamente distingue los caracteres, ya que los bits se envían uno después del otro. La conexión asíncrona es en la que cada carácter se envía en intervalos de tiempo irregulares. Así, por ejemplo, imagine que se transmite un solo bit durante un largo periodo de silencio. El receptor no será capaz de darse cuenta si esto es un espacio o un tiempo. Para remediar este problema, cada carácter es precedido por información que indica el inicio de la transmisión del carácter y finaliza enviando información acerca de la finalización de la transmisión. La conexión síncrona es cuando el transmisor y el receptor están sincronizados con el mismo reloj. El receptor recibe continuamente la información a la velocidad que el transmisor la envía. Es por este motivo que el receptor y el transmisor están sincronizados a la misma velocidad. Además, se inserta información suplementaria para garantizar que no se produzcan errores durante la transmisión. Durante el transcurso de la transmisión síncrona, los bits se envían sucesivamente sin que exista una separación entre cada carácter. Por eso es necesario insertar los elementos de sincronización. Esto se denomina sincronización a nivel de caracteres. Arbitraje del bus. Normalmente existen más de un dispositivo y se hace necesaria una fase de arbitraje previa a la transferencia para decidir quién es el propietario del bus en cada momento y así evitar posibles conflictos. Tenemos el método de arbitraje estático. Se hace un reparto previo de la propiedad del bus. Es muy sencillo pero poco eficaz. Si un dispositivo no tiene nada que transmitir, se pierde esta ranura del bus. Arbitraje dinámico. La propiedad se decide entre los que solicitan usar el bus. Por ejemplo, tenemos la solicitud hacia el arbitraje y el arbitraje hacia la propiedad, hacia la asignación de la propiedad. Algunas políticas de gestión del bus por prioridad. Cada dispositivo tiene una prioridad y se asigna al más prioritario. Ejemplo, monoprocesadores, controladores DMA. Equitativa. Busca que ningún dispositivo monopolice el bus. Ejemplo, multiprocesadores entre CPU. Combinada. Algunos dispositivos por prioridad y otros siguiendo una política equitativa. Ejemplo, entrada-salida por DMA en un multiprocesador. Bajo petición. Mientras nadie pida el bus, este pertenece al último dispositivo que lo pidió. Al terminar la transmisión. Al final de cada transmisión vuelve a establecer la prioridad del bus. Expulsivo. Se desaloja en mitad de una transferencia si llega un maestro más prioritario que necesita el bus y no puede esperar. Ejemplo, transferencia del bloque. Mecanismo hardware para el arbitraje del bus. Arbitraje centralizado. Solo existe un único arbitrario, al cual todos los dispositivos se solicitan el uso del bus.
en hardware es similar al visto en entrada-salida. Este modelo se basa en la prioridad según la posición, por tanto, es un modelo no equitativo, número limitado de dispositivos y sencillo. Líneas de petición y concesión independientes. Es más complejo porque hay muchas líneas de control, es más flexible, admite equidad o prioridad, pero existe un número limitado de dispositivos. Combinado, combina las ventajas de los dos anteriores. Tenemos algunas observaciones en esta sección donde puede existir una línea adicional en cualquiera de estos esquemas para poder implementar políticas expulsivas. Este bus va del árbitro a todos los dispositivos y sirve para avisarle si un dispositivo más prioritario quiere usar el bus. Otro. Estos esquemas son típicos de monoprocesadores. Arbitraje distribuido. Varios árbitros dialogan entre sí para establecer la propiedad del bus. Arbitraje distribuido. Varios árbitros dialogan entre sí para establecer la propiedad del bus. El dispositivo para su prioridad del árbitro 1, el dispositivo I para su prioridad del árbitro I, que la vuelca en líneas de BRUK grant, luego lee dichas líneas si resulta que no es más prioritario. Se retira, quita la propiedad, cuando al final se han retirado todos menos el más prioritario, solo quedará una única propiedad en las líneas. Sabe que el bus le ha sido concedido, los demás se han retirado. Avisa al árbitro y a su dispositivo a través del bgrant. Con BASI avisa a los demás cuando termine. Equidad. El esquema es muy similar al anterior. Se han añadido una línea de BREC. Esta línea es usada por parte de los árbitros menos prioritarios que tienen que retirar. La activan para dejar anotado que le hubiese gustado usar el bus. Luego los dispositivos más prioritarios que han usado el bus pueden consultar dicha línea para dejar que los maestros menos prioritarios usen el bus. No volverán a pedir el bus hasta que no se desactive la señal. Si alguno tiene mucha prisa, ignora esta señal, como los multiprocesadores.